Un saludo para todos. Los miércoles tenemos nuestro curso sobre la Biblia. Estamos viendo los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Y hoy nos toca ver el libro del Levítico. ¿Cuál es su contenido? ¿Qué es lo que nos presenta? ¿Y cómo podemos nosotros aprovechar y saber qué es lo que en el libro de la Biblia, en el libro de la Biblia, en el Levítico, Dios nos da a través de esta palabra? Damos gracias a Dios porque nos permite poco a poco ir conociendo y estudiando, escudriñando las Sagradas Escrituras. Como todos los días invocamos la acción del Espíritu Santo para que nos ilumine, para conocer su luz, nos dé Dios a través del Espíritu Santo la gracia de poder ser aquellos que no solamente estudian o conocen la palabra de Dios, sino que con la fuerza del Santo Espíritu podamos llevar a la práctica. Y podamos también, ahorita que estamos en el Antiguo Testamento, conociendo la historia de nuestra salvación, reconocer también nuestra propia historia y así como el pueblo fue llevado por Dios a la tierra prometida, Dios también nos lleve por su Santo Espíritu a la tierra prometida en el reino de los cielos. Invoquemos pues esa fuerza del Espíritu Santo para que podamos vivir y entender su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia que Dios nos concede por su Espíritu nos llene de esa fuerza, de ese fuego de su amor, y teniendo luz y entendimiento podamos conocer su palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. La fuerza y la gracia de Dios esté en nuestros corazones y en nuestra mente, para que a través de este estudio podamos nosotros ir creciendo en la fe, aumentando nuestra esperanza en que Dios también quiere y tiene un plan de salvación para nosotros. Iniciamos nuestra clase. El libro del Levítico es pues uno de los 5 libros con los que inicia la Sagrada Escritura en el complejo de lo que se llama el Pentateuco. Y él llamó antecedentes. El pueblo permanece en el desierto, en la península del Sinaí, donde se encuentra el monte Horeb. Yahvé se da a conocer a Moisés en estos términos: Yo soy el que soy. Y le entrega el decálogo para dárselo al pueblo de Israel y que ellos guarden sus preceptos. Pero se comete el primer pecado de idolatría, adoran un becerro de oro. Yahvé se enoja y los castiga. Posterior al pecado de idolatría, Yahvé se refiere ante Dios, se comunica ante Dios, le habla a Dios diciéndole: tu pueblo, antes se refería mi pueblo. Fíjense qué curioso cambio. Moisés y Dios mismo, pues como que de alguna manera rechazan precisamente la actitud y la acción del pueblo al haber abandonado una alianza que ya tenían con Dios. Moisés se enoja con Aarón por pecar contra Yahvé, permitiendo construir el becerro de oro. Moisés le pide a Dios que calme su enojo y que se acuerde de su alianza para que siga caminando en medio de ellos. Esta súplica de Moisés es escuchada por Dios. Dios ratifica la alianza llamándole el pueblo. Ya no será solamente el pueblo, sino mi pueblo.
les pide construyan un tabernáculo donde se pondrá el arca de la alianza y le llamarán tienda o tabernáculo del encuentro. Lo que en algún principio al estudiar este curso de Biblia les había dicho, toda la historia de la Sagrada Escritura es una relación de Dios que se da a su pueblo, un pueblo que rechaza a Dios, un Dios que perdona al pueblo y un Dios que sigue buscando a su pueblo, y el pueblo acepta el plan de Dios, pero luego vuelve a rechazar el plan de Dios. Es cuando nosotros, arrepentidos del pecado, nos confesamos y prometemos a Dios no volverlo a ofender y luego volvemos a pecar. Veamos entonces la aplicación de la historia de la salvación del pueblo de Dios, que también es nuestra propia historia y nuestra propia salvación. ¿Cuál es el contenido del libro de Levítico? En este libro ya no hay narraciones, su estilo es leyes, su estilo literario es leyes. Su redacción es de acuerdo a la tradición yavista. El tema de este libro es la santidad. Cuando se refiere a Dios significa que es superior a todos los demás seres y que no hay más que Dios, un Dios que es Él. No hay otro Dios más que Él. Se le llama Yahvé y tiene en la Biblia, en el libro de Levítico, es el personaje principal. Israel es personaje colectivo. Moisés es el mediador. Continuemos. ¿Cuál es la distribución del libro de Levítico? El Levítico tiene 27 libros que se dividen en 5 partes. Primera parte, las leyes sobre los sacrificios, capítulos del 1 al 7. Segunda parte, la consagración de los sacerdotes, capítulos del 8 al 11. Tercera parte o grupo de libros, leyes sobre las purificaciones rituales, del capítulo 11 al 16. Cuarta parte, las leyes de santidad, del capítulo 17 al 26. Y quinta parte, los votos y diezmos, en el capítulo 27. Ustedes ven, este libro, el libro de Levítico, tiene estas 5 partes y están muy bien clasificadas en el estudio que les estamos proponiendo. Y tiene también, de alguna manera, debe de tener para nosotros un interés de conocer qué es lo que Dios les pedía, cómo se los pedía, y de qué manera el pueblo debería entender estas leyes y cómo actuar y cómo hacer los sacrificios y cómo las leyes le iban a ayudar para tener mayor santidad. Revisemos otra vez esas partes. La primera es sobre los sacrificios. La segunda parte sobre la consagración de los sacerdotes, los rituales y la forma y a quienes consagrar como sacerdote. Siguiente parte, las leyes para la purificación, los rituales de la misma purificación. Cuarta parte, las leyes de santidad, lo que corresponde para lograr la santidad. Y por último, los votos o los compromisos, los diezmos, en el último capítulo, en el capítulo 27. Iniciemos nuestro estudio revisando las leyes que se encuentran en el libro de Levítico. La primera parte, el ritual de los sacrificios. Yahvé habla a Moisés desde el tabernáculo del encuentro. Ahí está el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. El culto debe ser digno. ¿Cómo debe ser el culto? El libro de Levítico, capítulo 7, hasta el 37. Dios propone aquí varias ofrendas con el fin de alcanzar el perdón de los pecados. Algunos son sacrificios de animales, como el cordero, y otros llamados sacrificios pacíficos o eucarísticos. Qué hermoso es, tiene algún interés, ojalá que nosotros despierte a nosotros el deseo de conocer cuáles eran aquellas peticiones que Dios hacía al pueblo y qué es lo que el pueblo tenía que ofrecer como sacrificio. En la segunda parte viene la consagración de los sacerdotes.
Los encargados de ofrecer los sacrificios eran los sacerdotes. Desde entonces, Aarón y sus hijos, descendientes de la tribu de Leví, serán llamados levitas, es decir, sacerdotes, lo que ahora conocemos como los sacerdotes, o de la tribu de Leví. Los levitas eran los encargados de ofrecer el sacrificio. De todas las tribus, ellos eran los responsables o los que debían de tener este oficio, de tal manera que ahí está marcado en esta segunda parte. Les habló Yahvé a Moisés y le indicó cómo debía de ser. Moisés y Aarón de parte de Dios bendicen al pueblo e instalan propiamente el servicio sacerdotal o el servicio levítico, el servicio de las ofrendas, el servicio de los sacrificios. Muy conocido y que de alguna manera pues está narrado en esta parte del libro de Levítico. La tercera parte vienen las leyes sobre la pureza. La pureza se refiere no solo al rito mismo, sino también a la higiene y la salud moral del pueblo. Fíjense bien, pureza, al estilo de vida, a la salud del pueblo. Habla acerca de los animales puros que se ofrecen en sacrificio y los que sí pueden comerse. Es una lista muy larga, pero es interesante conocerla y saber y entrar de alguna manera a la mentalidad de aquella época en el pueblo, cómo Dios los conducía y cómo Dios los orientaba y cómo Dios les ponía precisamente las maneras de cómo practicar y cómo vivir y cómo purificarse. Viene también la purificación de la recién partida, la purificación para que pudieran entrar después a la tierra prometida. Habla de la purificación acerca de la lepra y cómo debían estar separados y cómo después de haber sido curados tener que ir ante los sacerdotes para su purificación. Son interesantes todas estas leyes y estos reglamentos y estas formas en las que Dios conducía a su pueblo. Ahí tenemos los sacrificios. Ahí tenemos la mujer recién parida, cómo se purificaba. Ahí tenemos la actitud para con los leprosos y la actitud de los leprosos para que pudieran alcanzar la purificación y para que evitaran la contaminación de otros. Esos cuadros, esas figuras, pues son nos dan mucha revelación, son muy emotivas y a nosotros nos deben de ayudar a recordar lo que viene en el libro de Levítico, que tengamos idea qué es lo que nos dice el libro de Levítico. Vamos a ver cuáles son los aspectos importantes a resaltar. En primer lugar, la pureza. Es una realidad física, como la lepra, una malformación o una ceguera. Puede ser de dos tipos, innata, que así nace, o adquirida, por contagio o por acción. Los efectos de la impureza son obligación de aislarse de la sociedad o de la comunidad, prohibido tocar las cosas sagradas, excluye a las personas de la asamblea y del culto. Son normas y rituales que Dios va estableciendo entre su pueblo, para que los que de alguna manera se declaraban impuros o tenían que declararse impuros no contaminaran a los demás, para que tuvieran respeto de las cosas sagradas, para que se supiera precisamente quién era y quién había sido impuro y quién había alcanzado de alguna manera la purificación. La pureza es la condición para participar en el rito del culto que les permitirá mantener la relación con Yahvé y el servicio, la posibilidad de servir en los actos de sacrificio y de inmolación. Miren, también vamos a ver las características de las leyes de santidad. Yahvé les dice, sed santos, porque santo soy yo, Yahvé vuestro Dios. Yahvé dice, yo soy el Señor que los santifica. Fíjense, en primer lugar, reconocer que Él es santo.
porque yo, el Señor, soy santo, yo soy el que soy. Pero también yo soy el que los santifica a ustedes. La santidad de ustedes viene de mí. Yo soy el que los santifica. Y entonces establece leyes acerca de la pureza habitual de los sacerdotes, porque el sacerdote debía de alguna manera entender que era mediador y era a través de ese sacrificio por el que Dios purificaba al pueblo, pero era Dios quien lo hacía. Y luego dentro de estos ritos pues vienen las clasificaciones o cómo celebrar el día del sábado, cómo celebrar la Pascua, cómo celebrar un año sabático, cómo celebrar y distinguir del año sabático al año jubilar. Eran leyes para alcanzar la santidad. Ahí tenemos algunas figuras, algunas pinturas que nos dan este relato y que nos recuerdan cómo eran aplicados. La primera, de la parte superior izquierda, el tabernáculo del encuentro y el lugar de los sacrificios, el lugar donde encontraban el arca y cómo preparar el altar de los sacrificios. La segunda figura del lado derecho, en la parte de arriba, el sacerdote, cuáles debían de ser sus vestiduras y cómo consagrar a otros para que participaran en el servicio del altar o del sacrificio o del culto. Y en la figura de abajo, en la fuente de bronce, lavaba Aarón y sus hijos sus manos y los pies, para incluso de alguna manera participar a través de ese rito y alcanzar la purificación. En la quinta parte vamos a ver a qué correspondía o qué es lo que podemos explicar respecto de los votos o los diezmos. Se describen los últimos hechos de Moisés, donde les pide al pueblo que santifiquen su casa, que santifiquen su tierra. Santificar su casa y santificar su tierra era de alguna manera quedar santificada porque se la ofrecían a Dios. Y no solamente la casa o la tierra, sino consagrar a los primogénitos, entregárselos a Dios, consagrárselos a Dios, separarlos de entre sí, de entre el labor común de ellos, para que sirvieran a Dios. Y no solamente la casa, las tierras y los primogénitos, sino como de las cosechas y del trabajo y del ganado, deberían entregar a Dios las primicias de la cosecha, la diezma del ganado y de los bienes serán del Señor. Todo esto es lo que corresponde a lo que entendemos que se llama el grupo o la enseñanza sobre los votos y los diezmos, los que debían de entregar a Dios, y que el pueblo con toda fidelidad tenía que hacer, no solamente físicamente como quien entrego y cumplo, sino como que era parte de su misma idea de alcanzar la santidad, o de alguna manera podemos decir nosotros la perfección, o de alguna manera podemos decir nosotros la relación con Dios. Lo que ahora tenemos a través del culto en la iglesia, de los actos sagrados, de los actos de ofrecimiento a Dios de nuestra vida y de nuestras acciones, de lo mismo que hemos recibido de Dios, devolverle a Dios. No es que le demos a Dios de lo que nosotros tenemos, nada tenemos si no lo hemos recibido de Dios, pero a Dios le corresponde que nosotros seamos agradecidos y participemos de la acción que Dios nos ha dado en acciones personales a Dios. De manera que ahí tenemos las figuras, los cuadros, las pinturas. En la parte superior derecha, cómo separaban el trigo de lo mejor del trigo para llevarlo a la ofrenda. Las primicias de la cosecha, las primicias, el primogénito del ganado, los diezmos de todo cuanto pasa debajo del cayado son de Yahvé. Primero, a entregarle a Dios el diezmo. Lo primero, el diezmo pertenecía a Dios. Todo esto la iglesia nos lo enseña, pero de alguna manera lo hemos minimizado y hemos hecho a veces incluso caso omiso de lo que Dios nos pide. Y que debemos de alguna manera, por deber, porque todo lo recibimos de Dios, dárselo a Dios. Veamos cuál es el contenido teológico, cuál es la parte que depende de Dios y cómo tenemos que entenderlo hacia Dios. Una sola cosa es santa por naturaleza, Dios, Yahvé.
Hay cosas que son santas por consagración, es decir, por separarse, dedicados a Dios, que le llamamos consagradas, y por eso de alguna manera resultan santos. Por ejemplo, el pueblo, el sacerdote, el santuario, la ofrenda, el sábado, el pan y el vino, separados de entre el uso ordinario y entregados para que sean ofrecidos a Dios, y de ahí alcanzan la santidad. Lo contrario a la santidad es lo profano, es decir, aquello que no precisamente es malo ni está mal, sino simplemente no está dedicado ni consagrado directamente a Dios. Es algo que de alguna manera es bueno, es útil y es todo, pero que de alguna forma no está entregado a Dios, no está por la misma palabra que dice consagrado a Dios, y es lo que se le llama profano. ¿Cuál es el sentido de la santidad? La santidad, desde luego, también desde el principio, desde el Antiguo Testamento, es un don. Yo soy el santo y yo te invito a que participes de mi santidad. Pero por lo tanto, si es don y si es regalo, a ello corresponde una exigencia: vivir como tal y permanecer como tal y entender su vida en el servicio de las cosas sagradas y santas. Por eso es don, es regalo, pero también es exigencia. La santidad es individual. Cuando se vive una vida entregada a Dios, es la propia vida, el entendimiento, la voluntad, el ser de toda la persona entregada a Dios. De tal manera que es algo individual, algo de la persona, algo que yo me ofrezco y ofrezco en cuanto soy y en cuanto tengo, para que yo alcance precisamente la gracia y la bendición de Dios de participar con Él. Aunque por último también hay una santidad colectiva. Es cuando el pueblo se acerca al santuario, cuando el pueblo conjuntamente unido ofrece a Dios una oblación, ofrece a Dios una alabanza, ofrece a Dios lo que ahora llamamos un culto, una veneración, de alguna manera, una inmolación de todo el pueblo a la acción santa de Dios, para que a su vez de Dios reciba la santidad y la bendición, que de alguna manera Dios bendiga y consagre a ese pueblo que se ha ofrecido a Dios, se ha inmolado a Dios y Dios está con él. Vamos a ver un repaso del tema. Vamos a puntualizar lo que hemos estudiado, lo que contiene el libro de Levítico. Entonces pensemos y revisemos otra vez cómo inicia la escritura del libro, cuáles son sus principales palabras. Segundo, cuál es el principal fin de los sacrificios y cómo pedía esos sacrificios. ¿Por qué se considera que son tan importantes la pureza y no solo el ritual? Todas estas preguntas son para que nosotros, revisando otra vez el tema, o leyendo incluso la misma Biblia, el libro de Levítico, podamos nosotros tomarle mayor sabor. Por eso pregunta cuál es el inicio con las palabras del libro de Levítico, la escritura, cuál es el principal fin de los sacrificios, por qué se considera que es tan importante en este libro y en el plan de Dios la pureza, no solamente lo ritual. ¿Qué manifiesta Yahvé de sí mismo acerca de la santidad? ¿Cómo se expresa Yahvé? ¿Qué es lo que Dios expresa de sí mismo ante la santidad? ¿Por qué se le debe ofrecer a Dios las primicias de todo lo que poseen? Y actualmente también, ¿por qué debemos de ofrecer a Dios la primicia o el diezmo de lo que nosotros tenemos y hemos recibido de Dios y tenemos que dar a Dios? ¿A qué te recuerda lo de la 10ª parte? Pues precisamente al 5.º mandamiento: cumplir, ayudar y cumplir con el diezmo, que volvemos a repetir, no es una limosna, no es algo de lo que yo tengo. Sí, tengo, pero he recibido de Dios. Y devuelvo a Dios
Y entonces yo entiendo cómo este deber del diezmo o este deber de dar la 10ª parte de lo que tengo y de lo que he recibido para que Dios multiplique mis bienes. Esta es pues la presentación del libro del Levítico, que a lo mejor nosotros, ni siquiera habíamos oído el nombre del libro del Levítico. Ahora no solamente ya sabemos que hay un libro que se llama Levítico, sino que también sabemos qué contiene, qué da y qué nos ofrece a nosotros Dios a través de su escritura en el libro de Levítico, y que de alguna manera ese principio son figuras de lo que ahora la iglesia nos pide y lo que ahora nosotros tenemos que ofrecer a Dios. Quiera Dios que este estudio de la palabra en el libro nos ayude a nosotros a crecer en nuestra propia vida y aumentar en cada uno de los actos de nuestra vida un verdadero culto a Dios, una verdadera reorganización de nuestra vida para poner las cosas en su lugar y para que purificándonos nosotros mismos y para que sabiendo que somos por el bautismo miembros del cuerpo de Cristo y por lo tanto santos y tenemos una santidad que viene de Dios y está en Dios, alcancemos esa santidad también para toda la iglesia, para todo el pueblo, y que así nosotros podamos invocar esa acción de Dios para todos los hombres y los hombres para Dios, y entonces caminemos realmente como pueblo suyo y podamos entonces también recibir de Dios sus dones y sus gracias. Como todos los días en nuestro curso, igual que el ángel, saludamos a la Santísima Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este año jubilar, al celebrar los 25 años de la diócesis de Ecatepec, nos unimos a la oración de acción de gracias. Padre lleno de amor y misericordia, con el envío de tu Hijo Jesús entre nosotros, nos colmaste de paz y alegría. Te pedimos por nuestra iglesia que peregrina en Ecatepec al celebrar su 25º aniversario, y que a imagen de tu Hijo Jesús continúa con el gozo de anunciar el Evangelio entre los más pobres y necesitados. Derrama sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para que nos asista en nuestro trabajo misionero. Cólmanos de abundantes vocaciones. Bendícenos en nuestros pastores y laicos. Con nuestra Madre Santa María de Guadalupe, interceda por nosotros y nos bendiga. Amén. Que el Señor entonces nos ayude y podamos nosotros crecer en su gracia. Como los días anteriores y los cursos anteriores, les doy la bendición para que la gracia y el amor de Dios se manifiesten en sus vidas y también ustedes sean bendecidos y bendigan a su familia y a sus hijos. El Señor esté con ustedes, que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo a sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios los bendice, que tengan un feliz día y que el amor de Dios permanezca en sus corazones y ustedes puedan darlo a todos su familia.